tienen dudas, no dejen de conectarme. Lo único que tienen que hacer es tipear mi nombre y apellido, Diego Gesualdi, como lo ven escrito ahí en la pantalla, y adelante le ponen Maya, M-Y-A, Meditación, Yoga, Ayurveda, y van a conectar con todas mis redes sociales, los cursos que doy, charlas gratuitas o demás, talleres y demás. Y hay un montón de videos en YouTube en los cuales yo hablo, y además tengo un podcast al cual pueden acceder con Adriana, que sé que es un maestro hermoso que está con ustedes y les dedica a ustedes mucho tiempo, y allí pueden también encontrar información sobre todo esto que es la meditación. En realidad creo que 2 días atrás largamos el 3er episodio que ya está disponible, y el mismo habla sobre la meditación y el proceso de meditación. ¿Cuál fue mi proceso de meditación? Porque un día yo dije, uy, voy a meditar. ¿Cómo pasó eso en mí? Y a partir de allí, ¿qué ocurrió conmigo con respecto al tema de la meditación y cómo yo practiqué la meditación? Pero hoy quería hablar un poquito del estrés. La semana pasada, o hace 2 semanas, cuando estuve con ustedes, les hablé un poco de la respiración y de cómo la respiración trabaja en los 2 sistemas o las 2 divisiones del sistema nervioso, el simpático y el parasimpático. Y espero que hayan podido practicar estos pequeños ejercicios de meditación. Si no fue así, pueden escucharlos en mis videos y demás. Así que estemos en contacto, y de nuevo, si lo necesitan, me dicen y yo puedo dedicarles un tiempo para explicar un poco cómo funciona todo esto. Además está grabado el video, creo que ustedes han grabado el video en YouTube, o sea que también pueden escuchar ese video si realmente lo necesitan. Pero hoy quería hablar un poco de 5 áreas que son importantes para manejar el estrés. La primera de estas áreas es el manejar, el aprender la conciencia. ¿Qué es esto? La meditación, si algo nos da la meditación, por eso empecé toda esta charla hablando de la meditación, es conciencia. Fíjense que de acuerdo al yoga, de acuerdo a la Ayurveda, de acuerdo a la filosofía Vedanta, la conciencia es la creadora del universo. Es así como el yoga lo ve. La conciencia, de alguna manera, se manifestó a través de 3 fuerzas. La fuerza de la energía, la fuerza de la luz y la fuerza del amor o la cohesión. Estas 3 fuerzas son las 3 fuerzas creadoras de este universo de acuerdo a la filosofía Vedanta. La fuerza de la energía, perdón, es llamada prana. Nosotros cuando practicamos yoga y el otro día cuando practicábamos estos ejercicios de respiración, básicamente trabajamos la energía prana, la fuerza prana. Si alguno de ustedes practica yoga o si han tomado clases de yoga, muchos maestros de yoga hablan del prana, ¿no? La palabra prana significa energía. Básicamente, cuando nosotros estudiamos estos ejercicios de respiración, lo que estamos haciendo es lo que se llama pranayamas. La palabra prana significa energía, la palabra yama significa estudio. O sea que cuando practicamos pranayamas, que usualmente se ven o son conocidos como ejercicios respiratorios, es erróneo llamar pranayamas a los ejercicios respiratorios. Erróneo tal vez es una palabra demasiado fuerte. No es lo adecuado. Me gustaría ponerlo en esos términos. No decir está mal, no me gusta hablar así. Me disculpo. En términos adecuados, la palabra pranayama, si la traducimos, significa el estudio de la energía. Los yogis hace 5.000 años se dieron cuenta que la energía que pasa a través de nuestro cuerpo puede ser manejada a través de estos ejercicios respiratorios. Por eso se asocian los ejercicios respiratorios con el manejo de la energía prana. Esa es la primera de las fuerzas. La segunda de las fuerzas que dio constitución a todo este cosmos es la luz, el calor, porque la luz da calor. Y la tercera se llama a esta energía Jyoti. Y la tercera, a esta fuerza se la llama Jyoti. Y la tercera de las fuerzas es la fuerza del amor, la fuerza de la cohesión, que se llama Prema. Hoy me gustaría meditar en nuestro final de charla con ese mantra, Aham Prema, yo soy amor.
Porque prema, básicamente como fuerza, significa esta fuerza, esto que hace el amor. ¿Qué es lo que hace el amor? El amor nos pone juntos, nos atrae, el amor nos abraza. Esto es lo que la fuerza del amor hace. No es necesario buscar la fuerza del amor afuera, nosotros somos amor. Nos pasamos toda la vida buscando afuera lo que tenemos adentro. Nos pasamos toda la vida tratando de encontrar eso que estamos perdiendo de vista. ¿Por qué? Porque lo tenemos adentro. La energía, la luz y el amor lo tenemos adentro. Y entonces la conciencia hace que nos demos cuenta de eso. Y a partir de allí, entendiendo la energía, entendiendo la luz y entendiendo el amor, podemos manejar el estrés que nos agobia de manera cotidiana de una mejor manera. El primer punto en mi conversación de hoy es básicamente el manejar la conciencia. La meditación es la herramienta más fuerte, más importante, más acabada que yo he encontrado para manejar la conciencia de mejor manera, para ser más consciente, para entender mejor qué es esto de la conciencia. La conciencia puede ser vista de dos maneras, como percepción, a través de los 5 sentidos, o la conciencia como fuerza creadora. Yo no hablo solamente de la percepción, aunque sí hablo de la percepción, pero no solamente de ello, sino de la conciencia como fuerza creadora, la conciencia como esta manifestación a través de estas 3 fuerzas que son la energía, la luz y el amor. La meditación nos ayuda muchísimo con todo esto y yo básicamente sugiero algunos ejercicios. El primero de los ejercicios, de vuelta repito, es la meditación, ¿no? La meditación. El segundo de los ejercicios que yo recomiendo es la conciencia plena, lo que en inglés se llama mindfulness. Ustedes seguramente han escuchado sobre la práctica mindfulness. En español, ¿cómo traducimos mindfulness? Bueno, mind significa mente, fullness o fullness significa a full, la mente a full, la mente completa, la conciencia completa, toda mi mente enfocada en la conciencia. Para ponerlo en nuestras propias palabras, en palabras más sencillas, ser consciente de mi impacto. Ser consciente de lo que mi existencia genera. Si yo entro a este cuarto o a este grupo de Zoom y empiezo a gritar y empiezo a comportarme así, voy a generar todo un impacto en ustedes. Ser consciente de mi impacto es muy importante. En cada acto de mi vida, yo puedo ser consciente de mi impacto. Yo puedo generar este néctar amoroso que la Ayurveda describe tan claramente, ¿no? Yo puedo en mis relaciones generar esto. Yo puedo con mis acciones generar esta aproximación hacia mi impacto siendo mucho más consciente. Y entonces, a partir de allí, la conciencia plena se hace muy oportuna, porque nos ayuda a convivir de una manera mucho más positiva. Muchos monjes budistas, yo esto lo escuché de un monje budista, tienen una práctica muy sencilla, que es que cada vez que van a abrir que toman un picaporte con la mano y van a abrir una puerta, se conectan con esa acción y requieren ser conscientes. Los monjes budistas podrían ser como catalogados, por alguna manera, como las personas más conscientes en este planeta, ¿no? Personas que realmente trabajan sobre la conciencia constantemente a través de la meditación, porque pasan horas meditando, cantando mantras y demás. Sin embargo, incluso ellos
que son personas que están dedicadas de por sí a ser conscientes, utilizan esta técnica tan sencilla, que es que cada vez que van a abrir una puerta, de alguna manera vuelven a ser conscientes, bajan a tierra. ¿Por qué? Porque nuestra mente nos vuela. Estamos constantemente volando. Tenemos 80.000 pensamientos por día. Entonces, nuestra mente está constantemente volando. Entonces, para desarrollar la conciencia plena, necesitamos bajar a tierra y ser más conscientes de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, cuando escribimos un texto, por ejemplo, cuando mandamos un email, por ejemplo, cuando hacemos un llamado telefónico, por ejemplo, cuando miramos a los ojos a una persona, por ejemplo, cuando saludamos a una persona, por ejemplo, cuando actuamos con una persona, trabajamos con una persona o nos relacionamos con un árbol, o nos relacionamos con un animal, o nos relacionamos con la naturaleza. ¿Ah? La conciencia plena es algo que yo realmente pondero como manera de desarrollar una mejor conciencia. Otra cosa que yo aconsejo mucho para desarrollar la conciencia es la conciencia corporal. ¿Por qué? Porque el cuerpo es una gran fuente de conciencia. Nos duele una rodilla, nos duele el estómago, nos duele la cabeza, nos pasamos todo el día pensando en ello. El cuerpo es una gran fuente de conciencia. Y todas las personas que están alrededor nuestro saben que nos duele la rodilla, saben que nos duele el estómago, saben que nos duele la cabeza. El cuerpo es una gran fuente de conciencia. Esto puede ser visto como un problema o puede ser visto como una oportunidad. Yo prefiero tomarlo como una oportunidad. Entonces, mi cuerpo es una gran fuente de conciencia para mí. La conciencia corporal hace que yo me apacigüe y me conecte mucho mejor con mi cuerpo. Y además hace que lo sane. Y lo tercero que yo recomiendo mucho son los ejercicios respiratorios. O sea que este combo de meditación, de mindfulness o conciencia plena, de conciencia corporal y de ejercicios respiratorios son técnicas que yo siempre recomiendo para el primero de estos 5 aspectos que voy a tratar de explorar hoy con ustedes para manejar el estrés. Desarrollen una conciencia más profunda, desarrollen una conciencia más plena, desarrollen una conciencia más integral, de manera de que ustedes puedan manejar el estrés por el que están pasando de mejor manera. El segundo punto al cual yo le presto mucha atención son mis necesidades. Cuando tenía en mi adolescencia, y cuando hablo de mi adolescencia estoy hablando de hace 45 años atrás, tenía mi cuarto de adolescente y en esa época lo llené de pósters porque yo quería expresarme, ¿no? Quería rodearme de las cosas que me parecían importantes. Y tenía un póster de Rabindranath Tagore, póster hermoso que decía: yo dormía y soñaba que la vida era servicio, que la vida era alegría. Desperté y vi que la vida era servicio, serví y vi que el servicio es alegría. Póster que yo amo a Rabindranath Tagore, tenía un libro de él hermoso, Memorias de Rabindranath Tagore, que me regaló mi padre, y lo leía y lo releía y demás. Pero no quería hablar de eso, quería hablar de este pequeño redondel que un gran amigo mío, maestro, me regaló, el cual decía: todo, absolutamente todo, se encuentra oculto detrás de tu real necesidad. ¿Cuál es tu real necesidad ahora? Ser conscientes de nuestras reales necesidades, de lo que realmente necesitamos, es muy, muy importante. Muy importante, porque detrás de nuestra real necesidad es donde todo se encuentra oculto. Nuestra vida, cuando somos capaces de entendernos a nosotros a través de las necesidades y de entender a nuestro prójimo a través de las necesidades, empezamos a desarrollar lo que se llama la compasión. Porque cuando yo veo al prójimo a través de las necesidades y que todo su comportamiento está basado en necesidades, puedo desarrollar la práctica de la compasión, porque en vez de ver al enemigo enfrente mío, veo a un prójimo que está necesitado y que de alguna manera actúa a través de sus necesidades. Cuando entendemos nuestras necesidades, desarrollamos la compasión.
y desarrollamos la compasión con nosotros mismos. Hay una diferencia muy importante, y esto quiero aclararlo porque es muy importante, por favor escúchenme bien, entre la necesidad y el deseo. Y a veces nos confundimos y pensamos que nuestros deseos están mal. No, nuestros deseos son el verdadero motor de nuestra vida. Nada malo con lo que deseamos. Lo importante es que nuestros deseos no nos nublen las necesidades reales que tenemos. Por ejemplo, necesito mudarme, no puedo vivir más en esta casa, necesito mudarme, por lo que fuere, no importa la situación. ¿Qué es lo que necesito? Bueno, necesito rentar aunque sea un cuarto, inmediatamente. Esto es lo que yo necesito, es una necesidad. Por algún motivo en esta casa se terminó la renta, lo que fuere, en este momento lo que yo necesito es encontrar un cuarto, un departamento para mudarme. Pero lo que yo quiero, lo que yo deseo, es una mansión enfrente del mar en la ciudad de Malibu. Estoy poniendo los dos aspectos del arco iris, ¿no? Lo que yo necesito y lo que yo sueño. Nada malo con el sueño, nada malo con esto, porque el sueño, mis sueños son los que me dan la energía para vivir. Sin el deseo, ustedes no se habrían levantado hoy y no estarían aquí. Pero lo que yo necesito es muy importante entenderlo. Les recomiendo, como lectura, Abraham Maslow. Abraham Maslow, Maslow, un gran psicoterapeuta americano que habló de las necesidades, la jerarquía de las necesidades. Y él hablaba de las necesidades básicas, por ejemplo, como el aire, la comida. Son necesidades básicas. Nosotros somos seres humanos, tenemos necesidades básicas. Pero después hablaba de las necesidades emocionales y hablaba mucho de la atención, del afecto, como necesidades. Y a veces no nos damos cuenta de que necesitamos atención, que necesitamos afecto, que necesitamos aprecio, que necesitamos aseguranza de todo esto, o un reaseguro de todo esto. Cuando podemos empezar a entender qué es lo que realmente necesitamos a nivel emocional, a nivel físico, a nivel intelectual, entonces empezamos a poder manejar nuestro estrés de una manera completamente diferente. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo qué nos está ocurriendo a través de las necesidades. Lo tercero, la tercera área que yo recomiendo explorar es el tema de las emociones. Para manejar mejor el estrés es fundamental entender nuestras emociones. La mayoría de nosotros, no lo tomen personalmente porque tal vez estoy absolutamente equivocado en el caso personal de cada uno de ustedes, pero en mi experiencia personal, la mayoría de nosotros venimos de familias que no han sido emocionalmente muy abiertas. Yo encuentro un montón de dolor alrededor mío a través de las emociones por las cuales pasamos. Creo que somos bastante malos con respecto al tema de las emociones y cómo manejar nuestras emociones. Creo que nos falta mucho para aprender, para poder manejar nuestras emociones de mejor manera. Y las emociones son fundamentales. Hay una vibración, una escala vibratoria muy importante. El yoga habla de tres energías muy importantes: la energía tamásica, la energía rajásica y la energía sáttvika. En la energía rajásica, que es la energía que en este momento está inundando el mundo en este momento está viviendo una energía absolutamente rajásica, que es la energía más baja vibratoria, ¿no? ¿Vieron cuando una cuerda vibra? Cuando una cuerda musical es como son como las notas musicales. Cuando una cuerda vibra, están las vibraciones graves y las vibraciones agudas. Esto depende con el grosor de la cuerda. Si la cuerda es muy gorda, entonces la vibración va a ser muy grave. ¿Por qué? Porque la vibración es lenta. Si la cuerda es muy finita, la vibración va a ser aguda. ¿Por qué? Porque la vibración es muy rápida. ¿Se entiende? Esto es un tema de acústica, ¿no? Ahora, en el tema emocional, las vibraciones van desde la vibración tamásica, pasando por la vibración rajásica, pasando por la vibración sáttvika. Las tres emociones
de la vibración tamásica para definirla son la apatía, la aflicción y el miedo. La apatía, la aflicción y el miedo. Díganme si no estamos viviendo un momento de completa apatía, un momento de completa aflicción y un momento de completo miedo. El mundo entero está viviendo en apatía, aflicción y miedo. Entonces es muy importante entender esto. ¿Por qué? Porque no está mal. Las emociones nunca están mal. Jamás. El pensar que está mal sentir estas emociones es estar completamente equivocado. Lo importante es qué hacemos con ellas. ¿Qué hacemos con esas emociones? ¿Cómo las manejamos? ¿Cómo respondo yo a estas emociones por las cuales estoy pasando cada día? Y esto es lo importante, y por eso hablo de las emociones como un tema muy importante para manejar el estrés. Las tres emociones que están relacionadas con la energía rajásica son la lujuria, el enojo y la soberbia. Entonces yo voy de apatía, aflicción y miedo a la lujuria, el enojo y la soberbia, como energías de actividad. Y a partir de allí me muevo a la vibración más alta, que son el valor, la aceptación y la paz. Estas son las 9 emociones básicas de la escala emocional, de la vibración, de la escala vibratoria emocional. Apatía, aflicción, miedo, lujuria, enojo, soberbia, valor, aceptación y paz. Yo hablaba mucho el otro día de la aceptación. En el anteúltimo podcast hablo mucho de todo esto. La aceptación es fundamental para poder seguir adelante. Si yo no acepto, todo lo que hago es gastar mi energía en básicamente pelearme con eso que yo no estoy aceptando. O sea que el primer paso para manejar mis emociones es la aceptación, cualquiera sea lo que sea. Tengo que aceptar. En esto es muy importante no confundir la aceptación con el estar de acuerdo. El hecho de que yo acepte no quiere decir de que esté de acuerdo. Lo que acepto es que es, lo que acepto es que está, lo que acepto es que me está pasando. No es que yo tenga que estar de acuerdo con eso. Acepto que ocurre. Lo segundo, darle la bienvenida. Tener la capacidad de darle la bienvenida. Porque cuando acepto, doy un paso muy importante. Cuando le doy la bienvenida, abro los brazos y digo, adelante, por favor, pase. Y esto es muy importante a nivel emocional. Rumi tiene un poema muy lindo que dice, mi cuerpo es como una casa de huéspedes. Todos los días un nuevo huésped arriba. Denle la bienvenida a todos, porque ellos son mensajeros de lo invisible. Yo creo que esta es una definición bien importante, en forma poética, como Rumi sabe hacerlo, o supo hacerlo, tan bonito que es Rumi. Una manera muy poética de explicar lo que yo estoy tratando de explicar, que es que tenemos que aceptar cualquiera sea la situación primero y luego tenemos que darle la bienvenida. Cuando somos capaces de darle la bienvenida, somos capaces de realmente crecer hacia la oportunidad que esto nos trae. Somos capaces de entender ese mensajero que viene de lo invisible a decirnos cosas que tal vez nos cuesta mucho entender. Las emociones son muy importantes y son parte de poder manejar nuestro estrés. El cuarto punto es la comunicación. La comunicación es fundamental. ¿Por qué? Porque yo hablo A, tú entiendes B y terminamos hablando de C. Y entonces la comunicación no nos lleva a ningún lugar. ¿Cuántos problemas existen comunicacionales en nuestro mundo? Y no hablo del mundo en general, que está lleno de problemas comunicacionales, sin ninguna duda. Hablo de problemas comunicacionales en nuestro propio entorno, con la persona que duerme con nosotros, con la persona que está en el cuarto de al lado en el cual vivimos, con nuestro vecino, con nuestro amigo, con nuestros padres, con nuestros
hijos, con nuestros hermanos, con nuestros tíos, con la gente que me rodea. La comunicación es fundamental. Yo recomiendo mucho un libro que se llama Comunicación no violenta, Marshall Rosenberg. Les va a cambiar la forma de comunicarse. Y él habla de 4 pasos fundamentales, los cuales no voy a describir aquí porque me tomaría toda una hora hablar de eso, pero es algo que básicamente está basado un poco en todo lo que hemos hablado. Primero él habla de describir lo ocurrido, después habla de expresar tus sentimientos, después habla de expresar tu necesidad y finalmente habla de expresar lo que realmente necesitas que ocurra. Estos son los 4 pasos de la comunicación no violenta. Pero yo tengo 3 filtros que los cuales quiero remarcar hoy, los cuales están basados en la sabiduría, en sabidurías milenarias, ¿no? Estos 3 filtros son: ¿es verdadero? ¿Es cortés? ¿Es necesario? Estos son los 3 filtros que queremos utilizar a la hora de comunicarnos. ¿Por qué? Porque si no es verdadero, ¿por qué lo voy a decir, verdad? ¿Cómo voy a comunicar algo que no es verdadero? Esto se cae de maduro. Verdadero. Si no es verdadero, no lo digo. Cortés. Es muy importante, porque si yo no soy cortés a la hora de comunicar, genero violencia. No hablo de violencia como pegarle a una persona en la nariz, o como gritarle a una persona, o como insultar a una persona, lo cual es muy feo, pero es algo que nos rodea. Hablo de violencia como la ausencia de conflicto, o mejor dicho, la no violencia como el punto en el cual yo quiero afincarme. Porque cuando yo estoy comunicándome con alguien, quiero hacer las paces, quiero hacer la paz. Yo no quiero hacer la guerra, yo no quiero hablar de mí, porque si no estoy hablando de mí. Mi maestro David Simon también decía esto, ¿no? Así como decía, los yogis son los más inflexibles personas que yo he conocido. Él decía: Diego, ¿vos qué querés, tener razón o querés hacer la paz? Y si yo quiero tener razón, probablemente no vaya a ser cortés. Así que la cortesía es fundamental. Entonces, el primer filtro, muy sencillo de recordarlo, tiene que ser verdadero. El segundo filtro, cuando voy a hablar, tiene que ser cortés. El uso de la palabra es para sanar. La palabra se usa para sanar. Y el tercer filtro es necesario. Porque a veces no es necesario. Vos me podés decir a mí: Diego, tu nariz es 10 veces más grande que la mía. Y tal vez sea cierto. Y tal vez lo puedas decir de manera chistosa, pero ¿es necesario que lo digas? Bueno, si estamos en tono de broma, tal vez está bueno que lo digas, pero de repente no es tanta broma y yo me lo tomo a pecho y de repente me miro al espejo y me empiezo a mirar la nariz y digo: sí, tienes razón. Mi nariz es 10 veces más grande que la tuya. Lo digo de manera así graciosa, pero en realidad creo que estos 3 filtros nos pueden ayudar mucho al momento de edificar una comunicación mejor con las personas que nos rodean. Y finalmente, me gustaría hablar del propósito en la vida, que en el yoga lo llamamos Dharma, el propósito en la vida. Estaba en el Centro Chopra, mi primer evento en el Centro Chopra. Llego y empezamos a meditar. Este maestro de Vijay nos guía en una meditación. Y de repente, así como comienza la meditación, nos piden que cerremos los ojos y hacen las preguntas del alma. La primera pregunta, que tal vez Adriana las haya practicado con ustedes, es: ¿quién soy? ¿Quién soy yo? La segunda pregunta: ¿qué es lo que quiero? Yo decía, cuando estaba meditando, empezando mi trabajo de meditación, decía: qué buenas preguntas, qué interesante, ¿quién soy yo? Es una pregunta muy interesante. ¿Qué es lo que quiero? Me impactó también, qué buena pregunta. La tercera pregunta: ¿cuál es tu dharma? ¿Cuál es tu propósito en la vida? Cuando yo escuché esta pregunta, fue como si me dieran un martillazo en la cabeza, como si me hubieran pegado en la cabeza. Porque pensé para adentro, yo ya tenía mis años. Esto ocurrió hace 20 años atrás, más o menos, o sea que tendría 40 y pico de años. Y yo me hice esta pregunta, cuando me hago esta pregunta digo: wow, yo nunca me hice esta pregunta en mi vida. ¿Cuál es el sentido de tu vida? Porque eso es lo que Dharma significa, ¿no? ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Tiene esta vida algún sentido? ¿Tiene esta vida algún propósito? Y la verdad que me puse muy mal.
Y la verdad que en un punto, como era el primer día del evento, pensé en dejar el evento. Pensé, esta gente está por arriba mío, ¿no? Yo jamás me hice esta pregunta, yo perdí el tren. No, a veces decimos eso de manera común, ¿no? De manera metafórica. Perdí el tren. Pero como soy una persona muy optimista, me levanté a la mañana siguiente y pensé, bueno, tal vez nunca en estos 40 años de mi vida me hice esta pregunta, pero qué bueno que a partir de mañana o a partir de hoy, todos los días cuando yo me levanto a la mañana me pregunte, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Es una gran aventura. Así que si nunca se han preguntado esto, levántense a la mañana y pregúntense para sus adentros, ¿para qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es el propósito de todo esto? Estos son 5 pasos a los cuales quería mencionar porque me parece muy importante manejar el estrés. Estamos viviendo un momento muy difícil. Creo sinceramente que estamos empezando a ver la luz al final del túnel. Creo sinceramente que esto lentamente va a pasar, pero también creo sinceramente que si esperamos esto que se llama volver a la normalidad, estamos absolutamente equivocados. Nunca vamos a volver a la normalidad, porque la normalidad no era tan normal como parecía. No era tan normal como parecía. Nos estábamos olvidando de lo más importante. Y lo más importante es el poder abrazarnos. Lo más importante es el poder querernos unos a otros. Lo más importante es el poder ayudarnos unos a otros. Lo más importante es el poder saber qué importante sos vos en mi vida. Y esta pandemia nos dio toda esa información. Esta pandemia nos ayudó a reconocer esto. Así que el pensar de que lo único que queremos es volver a la normalidad, yo no creo que eso ocurra. Yo creo que si somos realmente inteligentes, no vamos a dejar pasar esta oportunidad. Vamos a hacer que esto nos ayude a movernos hacia adelante y hacer que las cosas sean mejores. Y para que las cosas sean mejores, las tengo que generar en mi entorno. Tengo que generar en mi entorno, en mi familia, en mi pequeño círculo, que el amor sea la moneda de cambio. Que la palabra entre vos y yo sea una palabra amorosa. Que la comunicación sea una mejor comunicación. Que mis necesidades sean satisfechas, ser más consciente y ser más amoroso. No sé si tienen alguna pregunta, me gustaría dejarles unos minutos ahora, si quieren hacer una pregunta, ¿te parece? ¿O hacemos directamente la meditación primero y luego hacemos preguntas? ¿Cómo lo ves, Güera? ¿Qué te parece si mejor, oye, aquí, creo que te faltó la cuarta pregunta nada más. Te quedaste, ¿cuál es tu dharma? ¿Cuál es tu propósito de vida? Nada más son 3 preguntas. Bueno, con el tiempo, Deepak agregó una. Cuando yo estuve en el primer evento, eran solamente 3 preguntas. La cuarta pregunta es de qué estoy agradecido. Es algo que agregó Deepak Chopra, diría, hace unos 7 años atrás, ya por decirlo, digamos. Todo esto es algo que evoluciona. El yoga ha evolucionado. Cuando empezó el yoga, o los registros que tenemos, había 20 poses de yoga. Y como decía ahora, este maestro colombiano ha desarrollado 908 posiciones de yoga. O sea que todo esto evoluciona, ¿verdad? Sí, es verdad, son 4 las preguntas del alma ahora. Lo que pasa es que yo estaba rememorando esto que pasó hace 20 años atrás y en ese momento las preguntas eran 3. Era ¿quién soy? ¿Qué es lo que quiero? ¿Y cuál es mi dharma? Pero Deepak en los últimos años sí agregó la cuarta pregunta del alma, que es esta pregunta que es ¿de qué estoy agradecido? Que es una muy bella pregunta, ¿no? Y yo, gracias por decirlo esto, y yo siempre recomiendo mucho que seamos creativos en nuestra meditación, porque la meditación es muy creativa, entonces, sí, estas son bellas preguntas y muy fuertes, obviamente. ¿Quién soy? ¿Qué pregunta? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué pregunta? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué pregunta? ¿De qué estoy agradecido? ¿Qué pregunta? Pero ¿y cuál es la pregunta que tienes para hacerte?
porque todos tenemos preguntas para hacernos, preguntas bien profundas, que no van a ser las mismas que las mías, ni las mismas que las tuyas, ni las mismas que las de otro, pero la meditación es un lindo momento para hacernos esas preguntas. Y la técnica es muy sencilla. Vos no buscás la respuesta intelectual a la pregunta, que es lo primero que el ego sale corriendo a hacer, ¿no? Yo me hago la pregunta y enseguida quiero la respuesta. A ver, ¿cómo? Hice la pregunta, dame la respuesta. Olvídate de la respuesta. ¿Alguna vez te ha ocurrido que ibas caminando por una calle poblada, tal vez mirando vidrieras en alguna ciudad, y de repente escuchaste un tema musical y te acordaste de algo y dijiste, ah, esa es la respuesta a lo que yo tenía en mente? O que alguien dice al pasar algo y vos decís, esto es lo que yo estaba queriendo encontrar. O esto me dio la respuesta a esta pregunta tan importante que tenía. O, no, ¿cuántas veces nos pasa eso? Y lo llamamos, uy, qué coincidencia. El universo nos da las respuestas si hacemos las preguntas. Los grandes maestros hablan de un universo positivo. Hagamos las preguntas en nuestra meditación, las preguntas que necesitan respuesta. No busques la respuesta en tu intelecto. Deja el intelecto de lado. El corazón es holístico. Conectate con tu corazón y espera que la respuesta venga por sí sola. La respuesta va a llegar. La respuesta llega. Siempre llega. Si soy honesto con mi pregunta, ¿verdad? ¿Quieren que meditemos ahora o hacemos preguntas y respuestas? Yo creo que primero la meditación y al final hacemos las preguntas y respuestas, por favor. Excelente. Okay. Excelente. Vamos a trabajar con mi programa de los 5 caminos, el cual está disponible para todos a través de mis redes sociales. Ya la vez pasada les dejé mis redes sociales. Todos pueden acceder a estos audios. Voy a trabajar a través de estos 5 caminos, y el mantra que vamos a utilizar en el día de hoy es el mantra Ham Prema, yo soy amor. Es un mantra muy bonito y como hoy hablé de las 3 energías, me parece muy importante utilizarlo como un mantra que nos pueda servir. Por supuesto, cuando yo les digo que usen un mantra, si no tienen interés de usar un mantra, o si tienen un mantra personal, o si tienen interés de usar un mantra diferente, no duden en hacerlo. Manejen la meditación en su propio criterio. Por favor, cierren los ojos. Y así como cierran los ojos, quiero que escuchen todos los sonidos que los rodean en este momento. Los sonidos que se mezclan a través de mi micrófono y los sonidos que los rodean en su hogar. Pequeñas vibraciones, sonidos desde la calle, sonidos en su propia casa, tal vez gente, familiares suyos que están en actividad, escuchando la televisión o charlando, tal vez alguna mascota que anda dando vueltas por allí o chicos jugando alrededor o lo que fuere. Conéctense con todos estos sonidos, pequeñas vibraciones que los están rodeando. Traten de identificar, clasificar, cualificar todos estos sonidos. Es un proceso muy interesante. Si refinan su percepción, verán que hay un montón de sonidos que nos rodean. Traten de escucharlos, traten de reconocerlos. Usualmente identificamos a todos estos sonidos como la actividad que nos rodea. A mí me gusta llamarlo la sinfonía del universo, la música del universo.
la cual nunca termina, es eterna. Y está constantemente acunándonos. Una vez que se hayan familiarizado con todos estos sonidos, lleven su atención a su respiración, conectando con sus fosas nasales y cómo el aire entra y sale por las fosas nasales. Entiendan la respiración como esta energía que entra y sale de su cuerpo de manera diferente. Tomamos este aire que se transforma en nuestros pulmones, nos da vida, y luego enviamos este aire hacia afuera en forma diferente, con una constitución diferente. Me encanta pensar en la respiración como esta danza que danzo con el universo constantemente. Respiramos alrededor de 17.000 veces por día, o sea que tenemos muchas ocasiones para conectarnos y danzar con el universo. Una vez que hayan conectado con su respiración y estén más conectados en forma más profunda, empiecen la conexión con su bello cuerpo. Desde la punta de los dedos de los pies hasta la corona de la cabeza, conecten con cada parte de su cuerpo, sus pies, sus piernas, su pelvis, su espina dorsal, su torso, sus hombros, sus brazos, sus manos, su cuello, su garganta, su cabeza, su cara. Conecten con su bello cuerpo. Sientan toda esta energía, este prana que corre a través de su cuerpo, a través de sus articulaciones, a través de sus músculos, a través de sus huesos. Sientan cuán vivos están. Y ahora mezclen un poquito esa respiración con esta conciencia corporal. En cada inhalación inunden su cuerpo con esta bella energía de la respiración. En cada exhalación utilicen esa exhalación para sacar toda esa energía hacia afuera y limpiar su cuerpo. Sientan cómo la respiración o la conciencia respiratoria, la conciencia corporal nos ayudan a entender esta energía, este flujo de energía que nos impone la respiración. Una vez que se hayan conectado más con su respiración y con su cuerpo y se sientan más relajados y más cómodos, conecten con su corazón, pongan su atención, establezcan su atención en su corazón.
y comiencen celebrando la oportunidad de sentir, celebrando la oportunidad de tener emociones, celebrando la oportunidad de amar y de ser amado. Qué lindo, ¿verdad? Y una vez que inunden su corazón con la fuerza del amor, comiencen la repetición del mantra Aham Prema. Yo soy amor. Aham Prema. Aham Prema. Aham Prema. Continúen repitiendo este mantra en consonancia con su corazón, con la conciencia de su corazón. Yo voy a tomar el tiempo, así que ustedes, por favor, sigan meditando hasta que les pida que se detengan, que lo disfruten.
Samaduja samagnischa samadatu malakrija prasanatma indrija mana suasta iti avidijate prasanatma indrija mana suasta iti avidijate suasta iti avidijate. Om. 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 Lentamente dejen de repetir su mantra, continúen con sus ojos cerrados. Traemos nuestras palmas de las manos juntas, las manos al corazón, nos inclinamos en un gesto de salutación, deseándole paz y alegría a los que nos rodean. Paz y alegría para todo el mundo. Cuando se sientan listos, por favor, abran sus ojos.